Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. Despegamos con Lorenzo Ramírez. Corremos raudos y veloces hacia nuestro avión, atravesamos el umbral, nos tiramos en plancha sobre los asientos, nos abrochamos los cinturones, despegamos y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. A mi lado, don Lorenzo, ¿qué hace usted con esa bolsa que parece de doblones de color verde? Por Dios, que parece usted que va a sobornar a Robin Hood para que no vaya por el sheriff de Sherwood. Ya me explicará usted esto luego. Muy buenas noches. Buenas noches, don César. Sí, traigo aquí dinero para sobornar ecologistas, que parece ser que esto es ahora lo que... Sí, porque los ecologistas, más bien los ecologetas, ¿no? Los ecologetas de salón, no tanto los ecologistas de verdad, pues trabajan mejor si se les soborna. Al menos eso es lo que consiguieron las autoridades europeas y en esto no les falta razón. No vamos a hablar hoy de un escándalo tremendo, además un escándalo que afecta al campo. Y para que vean nuestros amigos que cuando decimos que hay una persecución notable por parte de los burócratas contra el campo utilizando la agenda verde, pues no nos estamos inventando nada. Muy buenas noches, don César. Estamos ya a mitad de semana, ¿no? Estamos a miércoles. Estamos pasando el Ecuador de la semana. Estoy cansado, ¿eh? Que empezamos con una intensidad, tremenda. Yo no. Fíjese que anoche además me fui a la cama tardísimo y se lo voy a decir aquí entre nosotros, leyendo una novela de Julio Verne. Vale, me había usted asustado. Leí por primera vez, ¿Ah, sí? pues hace casi 60 años. 50 y muchos años fue cuando la leí por primera vez, seguramente usted ni había nacido, y entonces la leí en aquel entonces, y anoche de eso que estás viendo cosas en la biblioteca, me acordé del argumento de la novela. El argumento de la novela es un anuncio de lo que sería la bomba atómica. Esto hecho a mediados del siglo XIX, y empecé a leerla, y apagué la luz porque es que vi que me acababa la novela. Es lo malo, que uno se engancha. Yo ahora mismo estoy con un libro, ensayo, When China Rules the World, un clásico. Lo he leído, sí. Precisamente estoy ahí hablando. Muy interesante, además. Sí. Además, para el libro que estoy escribiendo, Trampa de Tucídides y ese auge de China, un libro muy interesante. Y bueno, pues tampoco me duermo. Es que habrá gente que se ponga a leer estas cosas y se duerma. Yo todo lo contrario, me vengo arriba y al final siempre también me dan las tantas. Y yo soy de madrugar y sigo madrugando siempre, ¿no? Ahora que estoy además en una época en la vida en la que a lo mejor podría permitirme no hacerlo, lo sigo haciendo porque es cuando soy más productivo. Bueno, de hecho, no sé si lo sabe la gente, pero este programa, como lo hacemos con diferencia horaria, don César ya lleva unas cuantas horas levantado, pero es tempranito en Estados Unidos y para mí es media tarde y por eso muchas veces yo ya vengo aquí como una moto, ¿no? Estamos a mitad de semana, ¿no? Y como siempre el vuelo de hoy viene cargado de temas, muchísimos temas en un contexto de turbulencia permanente, ya nos hemos acostumbrado, la verdad, y refleja estos oscuros tiempos en los que vivimos, tiempos de borrasca permanente, pero tenemos paraguas, tenemos chubasquero y sobre todo tenemos valor, voluntad y la otra cosa, ¿no? La otra cosa que también tenemos. Tras una noche en la que Rusia ha vuelto a repeler un ataque masivo de drones lanzados por Ucrania, esto ya también parece que es algo recurrente, dirigidos y fabricados exactamente por países OTAN, en ese mundo de guerra, mientras que en el foco de Gaza, del que últimamente poco se habla, pues el ejército israelí sigue violando el alto el fuego. A lo mejor hay gente que piensa que hay un alto el fuego. No hay un alto el fuego, se sigue violando, como era previsible. Igual que en Líbano también, donde los aviones de combate dirigidos por los halcones de Tel Aviv, al menos iba a decir en espíritu, pero estos espíritu tienen poco. Han vuelto a disparar contra transportes de Hezbollah, y no olvidemos Siria también, donde un dron turco ha segado la vida de 12 personas en un mercado al este de Alepo. Así estamos.
aunque parezca que no. Mucha gente dirá, bueno, y todo esto está pasando, ¿por qué no lo he visto en ningún sitio? Porque el fenómeno Trump lo eclipsa todo, absolutamente todo. Un Trump que continúa además con esas deportaciones de inmigrantes en situación irregular. Está habiendo detenciones masivas en Estados Unidos. También es verdad que cuando se habla de fletar aviones, esto ya se hacía antes. Es decir, el pasado fin de semana era Colombia quien estaba en las portadas de los diarios. Esta madrugada ha sido Ecuador, donde ha aterrizado un avión con 80 ecuatorianos en un vuelo de deportación adicional a los que se programan regularmente. Es decir, 2 veces por semana hay aviones que llevan deportados a Ecuador y a otros países. Es verdad que en este caso pues, se han ampliado estos vuelos. Además, con un gobierno de Ecuador que acaba de anunciar que va a vender petróleo a los países que en la actualidad compran crudo a Venezuela, tras reunirse el presidente Noboa con el supuesto líder opositor de Venezuela, Edmundo González, al que no ha hecho ni caso Trump, que consiguió colarse la investidura, logrando que 2 días después le reconociera la nueva marioneta, ¿no? Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, y que me parece que se va a tragar más sapos que Anthony Blinken, don César. Yo no sé si más, lo que sé es que van a ser más difíciles, porque claro... Más gordos van a ser los sapos. Sí, en el caso, por ejemplo, de Blinken, que lo de Ucrania era una indecencia, pero bueno, era una indecencia que más o menos estaba oculta, la podías más o menos vender, en fin. Pero claro, a que por cierto ha recibido más de $1 millón para sus campañas electorales del IPAC, vaya por delante, a ver cómo vende la derrota de Zelensky. Bueno, y sobre todo cómo la venden al sur de la Florida, que son los que le votan para el Senado, ¿no? Ese plan de 100 días, ¿no? El que hablamos hace, bueno, pues en el día de ayer, y el lunes, en relación con las informaciones que han aparecido en prensa ucraniana y nos van a intentar vender una paz por fases. Y bueno, pues estamos en ese contexto en el que estamos en los momentos previos a esas conversaciones que tendrán lugar. Las oficiales entre finales de abril y principios de mayo, y las oficiosas están teniendo lugar en estos momentos, ¿no? Como digo, todos estos escenarios del mundo en guerra quedan eclipsados por la irrupción de Trump, que en medio de la guerra por la inteligencia artificial, con estos días de turbulencias en los mercados, hemos estado hablando de ello, ha sorprendido a propios y extraños. Es la decisión más extraña, o por lo menos vamos a decir que no estaba en ninguno de las listas, en ninguno de los grupos de estudio, en ninguna de las agendas de los estudiosos, de los analistas y de los geopolíticos, al poner en la diana, don César, a su socio tecnológico por antonomasia, Taiwán, amenazando a Taiwán, cuyo gobierno se las prometía muy felices, porque pensaba que la nueva administración pues seguiría, incluso elevaría la presión con China a cuenta de esta isla, una isla que recordemos cuya soberanía solo reconocen 14 países en todo el planeta, y Estados Unidos no es uno de ellos, ¿no? Todo gira en torno a la empresa de semiconductores, la empresa de chips TSMC. Taiwán, como todo el mundo sabe, tiene esta empresa, es una de las referencias mundiales en el sector de los semiconductores, de los chips, para que nos entendamos, y en los últimos años, pues desde Washington se ha ido realizando una política de deslocalización para llevar parte de la producción de esta firma a territorio estadounidense, abriendo centros de producción en Arizona. Se evaluó la posibilidad de emplear México como sede, utilizando además las lecciones que nos había dejado la gran reclusión con motivo del COVID, gran reclusión, decisión política para luchar contra esa pandemia. Yo me quedo siempre con la gran reclusión más que con el COVID, sobre todo por las consecuencias que ha tenido a todos los niveles. En el ámbito económico se hablaba mucho de la ruptura de las cadenas de suministro globales y se planteaba, dice, oiga, si en algún momento tenemos otra gran reclusión o si hay algún problema geopolítico dentro de esta especie de guerra fría que cada vez es más caliente, no solo con el mundo de los BRICS, sino también incluso, ¿no?, pues con otros países que puedan oponerse a las políticas de Estados Unidos, sobre todo pensando en Oriente Medio, pues entonces tenemos que garantizar que determinados productos, determinados insumos que son determinantes, que son imprescindibles para el auge de la economía norteamericana, en general para la economía de todo el planeta, pues tenerlos cerquita, y qué mejor que tenerlos en México. Se desestimó la posibilidad de México porque, aunque el tema laboral era importante y hay otras firmas que están allí, pero pensaron en las dificultades que podría crear otro contencioso con el gobierno mexicano que se sumara a los que ya hay sobre la mesa. Entonces se decide que sea Arizona. Gana Trump las elecciones. Los directivos taiwaneses de esta empresa se las prometían muy felices.
Bueno, pues ya se frotaban las manos, van a llegar los miles de millones de dólares prometidos por Estados Unidos, que ya había prometido Biden, vamos a construir 3 plantas más en territorio norteamericano, vamos a construir otras tantas en Taiwán, porque este fenómeno de deslocalización se vino acompañado también con un aumento de producción en la isla. ¿Por qué? Pues por la creciente demanda de aplicaciones de inteligencia artificial y sobre todo la falta de avances significativos de los competidores en el sector. Una falta de avances que en buena medida vienen derivados de la protección arancelaria y en materia de sanciones que desde la Casa Blanca se ha puesto en marcha, insisto, ya con Biden, para proteger a esta empresa estratégica que muchos en Washington hasta ayer trataban como si fuera propia. Es decir, uno hablaba de Taiwan Semiconductors Company y todo el mundo daba por descontado, bueno, sí está en Taiwán, pero es una empresa, al final es una empresa controlada de Estados Unidos. Sí, pues parece que la cosa está cambiando, ¿eh? Bueno, desde luego esto es un terremoto absoluto, porque Trump ya en la primera... Pero tiene su lógica. Sí. O sea, Trump, empresa que se pueda traer, empresa que se trae. Y le importa un pimiento los taiwaneses, los mexicanos, los ucranianos o la madre que los trajo. Ese es un mensaje muy, muy relevante el que acaba usted de lanzar o de poner sobre la mesa, porque lo que está diciendo es, si esto lo hago con mis amigos... Si esto lo hago con mis aliados, a los que estoy tutelando, ¿qué voy a hacer con el resto? O sea, bueno, preparaos. Es que esa es la otra parte. Trump no tiene aliados. Es decir, vamos a ver, es verdad que Estados Unidos lleva décadas, lleva desde mediados del siglo pasado, desde la primera mitad del siglo pasado, hablando de los aliados, etcétera, etcétera, te construye la SEATO, la OTAN, etcétera, etcétera, pero... Luego, ya sabe usted aquello que decía Kissinger, sí, ¿no? Sí. Que estar enfrente de Estados Unidos era un peligro, pero ser su aliado podía ser un desastre, ¿no? O sea, Kissinger, en un momento de sinceridad que le daban de vez en cuando, de pronto suelta aquello. Es decir, aquí somos aliados, pero hasta cierto punto, ¿eh? Bueno, pues Trump ha salido, ni ha mencionado los aliados. Es decir, aquí está primero Estados Unidos, segundo Estados Unidos y en tercer lugar Estados Unidos. Y la ficción de los aliados no la vamos a mantener. Nosotros queremos Groenlandia, nos vamos a quedar con Groenlandia. El canal de Panamá lo vamos a recuperar. Y en el terreno empresarial, temblad, porque ahí sí que no hay aliados. Así, ahí es que hasta las empresas extranjeras que podamos nos las traemos a los Estados Unidos. Y esto es un elemento diferencial de esta presidencia con respecto a la anterior, porque la anterior, aunque planteaba también esa idea de la America First, pero no de la misma forma. Fíjese el ejemplo concreto de esta empresa, por no ir a buscar otra. Él cuando llega, la empresa taiwanesa anuncia que iba a construir la fábrica de Arizona, la primera, de 12.000 millones de dólares. Además, él lo vendió como una victoria del gobierno estadounidense para arrebatar a China esas cadenas de suministro tecnológicas globales, y más tarde se impulsaron estos planes y la inversión total ascendía, en estos momentos están en unos 65.000 millones de dólares. Es decir, lo hizo de la manera tradicional. Pero claro, ahora no. Entonces, con estos antecedentes sale Trump y anuncia una guerra comercial con Taiwán en todos los frentes. Pero claro, estamos hablando del mayor fabricante de chips por contrato del mundo, gracias en buena medida a Estados Unidos. Entonces, no solo amenaza con poner aranceles a los chips, unos chips, claro, no está claro, ¿va a poner aranceles a los chips que se produzcan en Taiwán? ¿A los chips de la empresa? Porque si le pone aranceles a los chips de la empresa, entonces la propia fábrica en Arizona va a tener problemas. No, está diciendo, no, traeros toda la producción aquí. Traeros toda la producción a Estados Unidos. También productos farmacéuticos y también de acero importados en un esfuerzo por conseguir que los productores los fabriquen en Estados Unidos. Pero no tanto los productores norteamericanos, sino que sean los propios taiwaneses los que acaben desplazándose a Estados Unidos para realizar esa labor. Esto es un desafío absoluto. Trump ordenó la semana pasada a las agencias federales que investigaran, que prepararan informes sobre los persistentes déficits comerciales de Estados Unidos para saber realmente a quién se está comprando qué, para acusar en buena medida a algunos de esos mercados a los cuales se les está comprando bienes y servicios de prácticas comerciales desleales, y también para acusarles de supuesta manipulación de divisas. Claro, esto tiene un elemento bajo el agua que no se termina de ver en algunas personas, ¿no? Y es que esos bienes no solo los están comprando determinadas empresas para realizar actividades productivas, sino que los están comprando los propios hogares. Entonces, cuando uno se va al superávit comercial de Taiwán, pues sí, el año pasado se disparó un 80%. Y las exportaciones a Estados Unidos de Taiwán están en récord, más de 100.000 millones de dólares, pero sobre todo impulsadas por la demanda de estos productos de alta tecnología,
como los chips. Pues esto se va a acabar, ¿eh? Claro, ha llegado el tío Donald y el tío Donald no está porque un grupo de orientales le haga estas cosas a Estados Unidos. Se van a enterar los de Taiwán. Claro, ¿qué va a pasar con los ciudadanos de Taiwán que pensaban que tenían el paraguas norteamericano continuamente, que cuando iba Nancy Pelosi allí le ponían la alfombra roja, que además se han estado viniendo arriba en los últimos meses planteando una independencia que, insisto, una independencia de facto que no existe? Claro, eso es lo que se está preguntando ahora, no solo los ciudadanos de Taiwán, sino todos los que están analizando el tablero geopolítico, porque nos estaban diciendo que Taiwán iba a ser el componente fundamental del enfrentamiento entre Estados Unidos y China. Lo que le está diciendo a Taiwán es, ahí os apañéis. Es más, traeros todo lo que tenéis. A lo mejor, claro, si hubiera una invasión que China ni se plantea, porque sabe que eso va a caer como fruta madura en su regazo, si hubiera algo de ese tipo, pues algo harían, ¿no? Pero de momento Taiwán tiene un interés, y es que nos vamos a llevar todas las empresas a Estados Unidos e iros preparando. Y eso es Taiwán dentro de la estrategia de Donald Trump. Ahora yo quisiera saber cómo va a vender esto Marco Rubio. Pues ¿cómo lo va a vender? Rubio es de los halcones, super halcones, y que vaya a Arizona también que saca pecho, etcétera, etcétera. Y ahora les va a tener que decir a los taiwaneses, se quedan ustedes más solos que la una, y les vamos a quitar todas las empresas. Incluso pasando por aquí, dice el presidente Trump, que hay una empresa que se dedica a hacer cordones de zapatos, pues esa nos la vamos a llevar a Nuevo México. O sea, además, esta es la historia. Además, hay unas empresas norteamericanas que dependen tecnológicamente muchísimo de esta empresa. Por ejemplo, Apple o la misma Nvidia, la famosa empresa pues de tarjetas gráficas, inteligencia artificial, que en los últimos días pues, ha experimentado una notable zozobra en bolsa por el auge de DeepSeek, esa alternativa china al OpenAI, que es con la que trabaja Estados Unidos, ¿no? Pero insisto, voy a dar dos datos. La cuota de mercado de TSMC es de aproximadamente el 60% en todo el planeta en chips, y Estados Unidos compra el 92% de sus circuitos integrados de vanguardia a esta empresa en Taiwán. El 92%. Entonces, ¿qué es? Voy a ser independiente. ¿Cómo? Todo lo que te estoy comprando a partir de ahora va a ser mío. O entonces te pongo unos aranceles tan altos que no vas a poder sobrevivir. Y luego está el componente geopolítico que planteaba también usted. No es la primera vez que se plantea desde los despachos de los halcones del Pentágono la idea de vaciar Taiwán, con la excusa de la amenaza china, para deslocalizar esa industria tecnológica y directamente ser fagocitada por Estados Unidos. Y cuando miramos el nuevo equipo de Trump, descubrimos a muchos de estos halcones. Y hay uno de ellos que se llama Elbridge Colby, que es una de las personas de confianza de Trump. De hecho, ha sido elegido para ejercer como su secretario de Defensa para políticas. Colby fue subsecretario adjunto de Defensa de 2017 a 2018 durante el primer mandato de Trump. Y en junio del año 2018, cuando deja el cargo, es nombrado director del programa de defensa o de ataque, como quieran denominarlo, del Centro para una Nueva Seguridad Americana, que es el heredero del famoso Proyecto para el Nuevo Siglo Americano, alrededor del cual se aglutinó esa camarilla de los Bush, los Wolfowitz y compañía, para elaborar aquel famoso informe en el que se planteaba que Estados Unidos necesitaba un nuevo Pearl Harbor para poder llevar a cabo sus planes imperialistas. Luego sucedió el atentado del 11S y ese Pearl Harbor fue utilizado como excusa para esa denominada guerra contra el terror que tuvo como guía fundamentalmente el gobierno de Israel, ¿no? Como se ha contado en varias ocasiones. Bueno, pues estos tipos de este Centro para una Nueva Seguridad Americana, las siglas en inglés son CNAS, por si alguien quiere buscarlo. Estos hicieron un juego de guerra, una simulación que contamos, lo he estado buscando esta mañana, digo, ¿cuándo contamos esto? Esto lo contamos en un gran reseteo de noviembre del año 2021, don César. Fíjese si ha llovido. Es que hay cosas de verdad que hace bastantes años que advertimos, ¿eh? Ahora de pronto te aparecen como si fuera una gran revelación 3 años después, 4 años después, pero hay cosas, hay muchísimas cosas que hemos contado tanto en La Voz como en el Gran Reseteo, que con el paso de los años, después de todo lo que en su día lanzaron espumarajos, en muchas ocasiones nos han tenido que dar la razón, en otras se han callado como ramonetas. Pero al final, cuando haces un análisis que es serio, que es imparcial, que es documentado, hombre, pues tienes muchas posibilidades de acertar. Cuando es prácticamente imposible que aciertes, es cuando se da la circunstancia de que es un análisis que se basa en transmitir las mentiras y la propaganda.
Luego también, sobre todo, como son programas que dedicamos de forma monográfica y además, pues aunque esté feo decirlo, pues están muy trabajados, pues luego cuando van sucediendo algunas cosas vas viendo a determinados personajes y dices, ahí va, si este era el tipo que había preparado el informe, bueno, pues este organismo, el famoso CENAS, planteaba dos cosas. Una, la posibilidad de que hubiera un enfrentamiento entre China y Estados Unidos por Taiwán. Y entonces decían, en el ámbito económico hay que conseguir antes vaciar Taiwán y llevarnos toda la industria, especialmente la de semiconductores, que es lo que está haciendo ahora Trump. Y luego hacían un juego de guerra, que esto les gusta mucho, esa simulación. Decían, bueno, si China se apodera de una de las islas periféricas de Taiwán como primer movimiento, ¿qué pasaría, no? Bueno, pues en ese informe se dice que Estados Unidos tendría pocas opciones buenas para responder sin arriesgarse a una gran escalada y a una guerra entre las superpotencias, una guerra que no está nada claro que ganaran. ¿Por qué digo esto? El otro día, en el foro que estuve en Inversión Racional, en la mesa de geopolítica en la que estábamos, era sobre estructuras de poder, pues uno de los invitados planteó o puso sobre la mesa la idea de que China todavía no iba a entrar en guerra con Taiwán porque se consideraba o se sentía que no estaba todavía preparada y que se iría preparando para llegar hasta en conflicto en el futuro. Pero, sin embargo, yo tengo otra visión sobre esto, sobre todo amparada en la información y en los análisis de los propios señores de la guerra estadounidenses. Son ellos, los propios señores de la guerra estadounidenses, los que no tienen tan claro que podrían ganar un enfrentamiento abierto. No, ellos saben que no ganarán un enfrentamiento abierto. No sabemos de aquí a 10 años, pero claro, a día de hoy es imposible. Pero vamos a ver. Este informe era del año 2021, ¿eh? Sí, y no con China ahora, de siempre. Hay una frase conocidísima del general MacArthur que dice que es imposible ganar una guerra terrestre en Asia. Esto te lo dice un señor que la guerra de Corea la acabó en tablas, que propuso, que propuso para contener a China utilizar armamento nuclear, cosa que se ha sabido después y que explica por qué en un momento determinado Truman lo destituyó, porque estaba viendo lo que podía pasar, y que ganó la guerra del Pacífico, pero no fue una guerra terrestre. Iban saltando de islote en islote para irse acercando cada vez más a Japón y machacarlo desde el aire. Y efectivamente hubo ciudades que quedaron destruidas en un 80, en un 90%, y en un momento determinado hasta se lanzaron 2 bombas atómicas, pero los combates que se producen... Esas eran dirigidas para los rusos, esas iban para los rusos. Sí, efectivamente, pero los combates que se libran en el Pacífico movilizan a muy pocas tropas, es decir, Okinawa, Iwo Jima, etcétera. Son Guadalcanal, que son las batallas famosas. Bueno, eso era una escaramuza en el frente del este de Europa. Pero luego la propaganda, sobre todo de Hollywood, las ha puesto como hitos. Hombre, ¿verdad? Tuvieron su importancia, es decir, sí. Guadalcanal, por ejemplo, estratégicamente fue muy importante porque en última instancia permitía ya bombardear con bastante soltura el Japón. O sea, la importancia de Guadalcanal es tremenda, pero la batalla de Guadalcanal se decidió pues con muy pocos miles de hombres de cada lado, y lo mismo Iwo Jima, Okinawa. Quizá el desembarco en Leyte fue la más importante. Y menos conocida por otra parte. Sí. Exacto, pero no fue una guerra terrestre. Y lo que MacArthur dice, y es cierto, es que es imposible. No se ha conseguido en Corea, ya sabemos cómo acabó Vietnam, no voy a decir cómo ha acabado Afganistán, y finalmente, claro, ya meterte con China, eso son palabras mayores. O sea, ese elemento está claro, pero luego está el elemento chino. China no necesita ir a una guerra para recuperar Taiwán. O sea, no lo necesita. Va a pasar como con Hong Kong, como con Macao y con otras zonas de China que en un momento determinado van a volver a reintegrarse a China por la misma fuerza de los hechos. Y por el principio de una sola China, que también es la política oficial exterior de Estados Unidos, también hay que decirlo. Bueno, y a todo eso, dicho sea de paso, esto no es el comunismo expandiéndose. Chiang Kai-shek, que es el padre del actual Taiwán y que era nacionalista y que era chino, dentro de su programa siempre tuvo la reintegración en China de lo que ahora es Taiwán y entonces era Formosa, de Hong Kong, de Macao y del Tíbet.
Es decir, eso no ha estado nunca en discusión para los chinos. Hasta los chinos de Taiwán, que claro, esto es una locura, pero es su posición oficial, ellos no se consideran una nación aparte, se consideran la verdadera China. Sí, los chinos auténticos. Y Exacto, los otros serían los usurpadores. Y se supone que son los otros los que tienen que reintegrarse a esa China de Taiwán. Sí, sí. Es que, claro, al final hay que saber historia, ¿no? Pues en este informe, en este juego de guerra, que yo he comentado en alguna ocasión, tenía un título muy sugerente y por eso también pues entiendo que a lo mejor más de uno se acuerda, era la estrategia de la rana venenosa, porque planteaba que las sanciones no le iban a hacer daño a China, que podrían beneficiar a determinadas industrias de Estados Unidos de forma temporal, lo digo porque ese es exactamente el escenario que se está produciendo ahora, pero a la hora de acometer un esfuerzo bélico, el informe proponía un enfoque multilateral de corte globalista, que era arrinconar a China usando para ello a sus vecinos. Entonces, el estudio concluía que Estados Unidos y Taiwán debían empezar a coordinarse, hoy mismo decían, era mayo del año 2021, para construir una disuasión creíble contra una agresión o coerción china limitada hacia Taiwán. Y en todos los escenarios planteados, la cooperación con Japón era fundamental para establecer esta disuasión eficaz. Es decir, que estos señores de la guerra, los halcones del Pentágono, pretendían usar al país nipón de nuevo, como ha sucedido en otros momentos de la historia. Este era el contexto que existía antes de que llegara Trump a la Casa Blanca, y ahora tiene gente dentro de este grupo, pues con puestos relevantes dentro de su propia administración. Esto tampoco nos debe sorprender, es decir, hay gente que está ahora haciendo listas, ¿no? Y diciendo, bueno, pues todos estos son halcones. Bueno, es que la gente que trabaja en seguridad nacional, pues un alto porcentaje son halcones, por eso están trabajando en seguridad nacional, ¿no? Y que hay organismos transversales en los cuales pues hay diferentes voces, también es cierto, aunque en muchas ocasiones pues salen a la luz o pasan a la historia precisamente por sus fechorías, aunque dentro haya gente que intente establecer otra serie de estrategias y que a lo mejor pues no son mayoría a la hora de adoptarlas. Todo esto hay que tenerlo en cuenta cuando se analiza el conflicto comercial. ¿Qué creo yo que va a pasar? Porque al final la gente dice, bueno, vale, todo esto está muy bien, pero ¿tú qué piensas? Bueno, yo creo que es una estrategia más de negociación. Yo creo que conseguirá Estados Unidos los suministros de chips a un precio más barato de lo que lo estaban consiguiendo, se va a trasladar buena parte de la producción y al final pues los taiwaneses pondrán más dinero y los contribuyentes norteamericanos menos, que yo creo que eso es lo que está buscando de alguna manera Trump. En todo caso es un puñetazo encima de la mesa y ya le ha metido el miedo al cuerpo tanto a algunos ciudadanos como sobre todo al gobierno, ¿no? Que es un gobierno bastante bocazas, también hay que decirlo, el de Taiwán es un gobierno bastante bocazas, porque claro, como tienes al primo de Zumosol detrás, pues recuerda usted ese viaje de Nancy Pelosi, yo es que no me puedo olvidar. Sí, bueno, el viaje de Nancy Pelosi fue una vergüenza, pero bueno, Nancy Pelosi tenía sus negocios y todas sus historias, claro. Y afortunadamente no le quedaba mucho de carrera, pero bueno, Nancy Pelosi es uno de los políticos, era una señora, pero es uno de los políticos verdaderamente más deleznables de la historia de los Estados Unidos. Y que más se ha forrado en su carrera política. También. Sí, uno de los que más. Dejamos la guerra tecnológica, ponemos el foco, nos salimos del Pacífico y nos vamos a Manhattan. Donde están Wall Street y la Reserva Federal, están bien cerquita uno del otro. Esto, para el que no lo sepa, no es que huela a podrido en Dinamarca, es que huela a podrido directamente en Manhattan. Y están viendo cómo Trump entierra por el momento sus sueños húmedos de implantar un dólar digital en Estados Unidos. Es verdad que el Congreso ya había sacado adelante un proyecto de ley prohibiendo el dólar digital, pero Trump lo ha querido dejar claro. No habrá dólar digital en Estados Unidos al menos durante los próximos 4 años. El dólar digital, que sería la versión norteamericana de las CBDCs, de las divisas digitales de banca central, centralizadas, que tienen por objeto servir de evolución liberticida del corrupto sistema monetario fiat sobre el que navegan las economías mundiales desde que se acabó con el patrón oro. Ya desde antes, pero sobre todo desde que se acabó con el patrón oro-dólar, para ser más exactos. Entonces, ha publicado un decreto, ha publicado una orden ejecutiva y ha prohibido por decreto que la Reserva Federal, atención Jerome Powell, desarrolle una moneda digital, un dólar digital. Nos decían algunas informaciones que han aparecido en las últimas horas que la Reserva Federal nunca había avanzado realmente en este objetivo. Bueno, esto es falso. O sea, claro que había avanzado. No solo había avanzado, sino que ya tenía diseñado el dólar digital y de hecho ha realizado pruebas con las entidades financieras. Entonces, señores de The Economist, señores de Bloomberg, yo entiendo que ustedes tienen que servir a sus amos,
No mientan de forma tan flagrante, porque entonces a lo mejor más de uno se da cuenta de lo que están haciendo, ¿no? El nuevo decreto prohíbe, voy a citar textualmente lo que prohíbe, crear, emitir o promover una moneda digital proveniente de un banco central. Y ordena poner fin a todo trabajo vinculado a esta posibilidad. Es decir, no se pueden escapar. O sea, no hay ni siquiera se puede promocionar, ni siquiera se puede estudiar. Bien. Esto en Estados Unidos. Mucha gente dice, bueno, ¿y entonces en Europa? No, Europa y Reino Unido siguen en la agenda. Se les ha preguntado a algunos de los irresponsables europeos, oigan, pero ¿y por qué lo hacen? En realidad no pueden confesar la razón. Porque en el momento en el que la confiesen, todo el mundo se opondría. Es que para entender la gravedad del nuevo sistema monetario y financiero basado en estas divisas digitales de banca central, no confundir con las criptodivisas. Ahora en un momento vamos a hablar de criptodivisas. Estamos hablando, pues el Banco Central, en lugar de imprimir esos billetes y que luego ustedes los saquen en el cajero, pues es una moneda digital, exclusivamente digital. Alguno pensará, bueno, pues esto es lo mismo que yo cuando pago con el móvil o cuando pago con tarjeta. No, porque cuando usted está pagando con el móvil o con tarjeta, está pagando en base a un depósito bancario que tiene una entidad que, bueno, decimos que es privada, pero bueno, también baila el son que le marca el Banco Central, pero en todo caso, su información, sus datos, la emisión la hace una institución, una entidad. Aquí lo que estaríamos hablando es que el Banco Central lo centraliza todo, valga la redundancia. Entonces, el dinero, que es una institución evolutiva que a través de los siglos, que mediante la prueba y el error se ha ido configurando sin que en su origen los estados tuvieran nada que ver, esto hay gente que no lo sabe, lean ustedes a Karl Menger, pues tras su surgimiento, los políticos acaban metiendo las manos para ir ayudando a sus queridos banqueros fundamentalmente, porque la relación entre el sistema financiero y el sector público es tan estrecha que no se puede entender el uno sin el otro, ¿no? Unos otorgan el privilegio de conceder crédito creando dinero de la nada y los otros les compran la deuda pública que emiten los tesoros. Básicamente esta es la historia. Matrimonio de conveniencia. De vez en cuando se pelean, uno de ellos acaba durmiendo en el sofá durante unos cuantos días, luego al final acaban otra vez en la cama. Claro, la idea ahora es dar el último paso del sistema de dinero-deuda, haciendo que el dinero sea emitido directamente por un banco central y que sea digital. Es decir, que sea trazable, que se pueda seguir su camino y que sea susceptible, yo creo que esto es lo más relevante, de ser empleado como elemento de control. Poner tipos negativos en cuentas corrientes, establecer criterios de sostenibilidad, ingeniería social, lo que se les ocurra para orientar el consumo de los hogares, establecer periodos de caducidad para una determinada cantidad de dinero, crear sistemas de crédito social. Pues estos son algunos de los objetivos que persigue este nuevo modelo. En Estados Unidos no se va a implantar. O sea, esto es una ventaja comparativa, competitiva en el término económico, pero sobre todo desde un punto de vista social. La Reserva Federal lo tenía sobre la mesa, Europa está bastante avanzada y China también. China además es un país en el que el efectivo prácticamente no se usa por parte de las generaciones más jóvenes. Entonces, ¿qué hace Trump? No solo pone el pie en pared con respecto al dólar digital, sino que al mismo tiempo en ese mismo decreto plantea la posible creación, vuelvo a citar textualmente, y mantenimiento de una Reserva Nacional de Activos Digitales. Y bueno, ¿y entonces a qué activos se refiere? Se está refiriendo a criptomonedas. ¿Va a comprar el tesoro, ya no la Reserva Federal, va a comprar el tesoro de Estados Unidos de Scott Bessent, el amigo de George Soros, criptomonedas? No. Van a utilizar las incautadas por el gobierno federal a través de sus esfuerzos de aplicación de la ley. Es decir, todo lo que se va incautando, dicen ellos legalmente. Yo querría verlo esto, ¿no? Entonces, van a crear un grupo de trabajo sobre mercados de activos digitales para crear una normativa a nivel federal que regule la emisión y el funcionamiento de los activos digitales. Hay mucha gente en el mundo cripto que está muy contenta. Esto no es una buena noticia. No es. Lo que está diciendo Trump es que va a regular la emisión y el funcionamiento de unos activos digitales que no necesitan que el gobierno intervenga para nada en la emisión ni en el funcionamiento. Y luego, además, comete una trampa que en el mundo cripto, bueno, los verdaderamente especialistas sí lo saben, ¿no? Pero hay gente que no. Cuando les hablen de criptodivisas, huyan. Si les hablan de Bitcoin, bueno, nos podemos sentar a hablar. Pero eso de hablar de criptodivisas en general, no, porque ahí se incluyen las denominadas shitcoins. No hace falta, yo creo que lo traduzcamos, ¿no? Vamos a decir monedas basura, por ser un poco educados, por si hay algún niño escuchando. Shitcoins, el que sepa inglés ya sabe por dónde voy, que son los que están pululando alrededor de Trump. Entonces,
Cuando se habla de supervisar, cuando se habla de proteger a los consumidores, cuando se habla de gestión de riesgos, lo que estamos hablando es del Estado intentando regular un área que le amenaza notablemente. Cuando hablo de Estado, fundamentalmente me estoy refiriendo al Tesoro. ¿Quién va a presidir esto? Un señor que se llama David Sachs, que ha sido nombrado por Trump como el zar de la inteligencia artificial y las criptomonedas en la Casa Blanca. Fíjense que en ningún momento hablan de Bitcoin. Y que va a trabajar en coordinación con la Comisión de Bolsa y Valores, es decir, con la SEC, con la Security and Exchange Commission, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos y con el propio Tesoro. Es decir, intentan institucionalizar esto. Hay una medida que podría adoptar el Tesoro de Estados Unidos y que están planteando algunos senadores, están pidiendo, como la senadora Cynthia Lummis, que es que el Tesoro tenga una reserva nacional de Bitcoin. Esto es distinto. Y esto sí sería notablemente positivo. ¿Qué plantea esta señora? Bueno, esta señora plantea comprar Bitcoin anualmente, unos 200.000 Bitcoin al año durante 5 años, mantenerlos durante 20 años y reducir a la mitad la deuda nacional de Estados Unidos en ese periodo. Esto es un plan que, aunque a alguno le pueda parecer absolutamente descabellado, sería factible, pero sería factible si alguien en el Tesoro lo quisiera hacer. Que esto es lo que pues yo humildemente considero que está lejos de suceder. ¿Podría Bitcoin transformar el futuro financiero de Estados Unidos? Podría. ¿Va a permitir Wall Street, la Reserva Federal y el Tesoro que transforme el futuro financiero de Estados Unidos? Lo dudo mucho. Con el tema de las reservas de Bitcoin, hay que dejar una cosa clara. Esto lo explica muy bien Álvaro de María en su libro La filosofía de Bitcoin, un librito muy interesante, apto para todos los públicos, que he recomendado en alguna ocasión y que vuelvo a recomendar porque pone negro sobre blanco en determinadas cuestiones que la gente no termina de entender de esto. Si Bitcoin, si admitiéramos que es una reserva de valor, partamos de esa base, ¿no? Porque hay gente que considera que no, pero si consideramos que puede ser una reserva de valor y que va a ir desplazando una parte significativa del valor que ahora mismo pueda estar en el real estate, en la vivienda, que pueda estar en deuda pública, que pueda estar en activos financieros, incluso en el oro. Si va desplazándose una parte significativa del valor hacia Bitcoin, esto va a afectar directamente a la solvencia de los estados y de la propia banca. Claro, porque al final la moneda que emiten los tesoros, que emiten los bancos centrales, cuando digo que la emiten los tesoros, también la emiten los tesoros porque es deuda pública. Al final el dinero y la deuda es lo mismo. El dinero es un pasivo del Banco Central, es una promesa de pago, porque no está respaldado por nada. ¿Por qué está respaldado? Por deuda pública. Por eso al final el dinero y la deuda pública es lo mismo. Está respaldado por los préstamos a la banca para hipotecas, por los préstamos a las empresas. Si estos activos se van depreciando rápidamente por aparecer un competidor que alguno pueda considerar superior a ellos en muchos aspectos, como es el caso, puede ser de Bitcoin, entonces la solvencia se va a reducir y esto va a depreciar a su vez las monedas que emiten y esto va a generar inflación considerable. Entonces, ¿cómo se puede evitar esto? Pues los tesoros y los bancos centrales pueden evitar esto, por lo menos minimizar el impacto de que esa deuda pública tenga menos demanda teniendo una reserva de Bitcoin. ¿Hasta qué punto el nuevo tesoro de Trump cree en Bitcoin como elemento disruptor que pueda modificar estructuras económicas federales? Pues yo es que aquí es donde soy totalmente escéptico. Sobre todo cuando tenemos al cargo del departamento al hombre que dirigió la oficina londinense de Soros, que ayudó a realizar el ataque especulativo al Banco de Inglaterra y que sueña todas las noches con emisiones de deuda pública infinitas. Este señor tiene una muñeca hinchable de deuda pública en su dormitorio. Entonces, ¿va a ser una posibilidad o se va a plantear una posibilidad de que el dinero estrictamente privado, ese derecho de propiedad que pueda tener Bitcoin, se institucionalice? Pues yo creo que no. Es más, yo es que creo que es bueno que no sea así. Porque si efectivamente al final el Tesoro hace de Bitcoin una herramienta principal, pues entonces veríamos realmente pues cómo las consecuencias económicas que tendría todo eso serían tan disruptoras que acabaría con la capacidad del propio Tesoro. No de un tesoro que fuera un tesoro que actuara como el buen padre de familia, ¿verdad? Como se decía en los textos legales, sino un tesoro que basa todo el crecimiento en la inflación de activos financieros, en la inflación de activos bancarios y, por lo tanto, en la colocación de deuda pública. La diligencia
del buen padre de familia, Eso era la es. expresión. La diligencia del buen padre de familia. Es decir, se suponía que el buen padre de familia no gastaba más de lo que debía, Quedamos pocos de esos, administraba correctamente, cuidaba de los hijos, pensaba en el futuro. O sea, la diligencia del buen padre de familia. Fíjese, ahora piensan esto y ¿para qué queremos diligencia si ya hay Falcon? O sea, es algo tremendo. Uno dirá, para diligencia la de John Ford, ¿no? La de Exacto, John Ford. para diligencia la de John Ford. Yo tenía una diligencia, era uno de mis juguetes favoritos, don César, cuando era pequeño. Una pequeña diligencia de plástico. Cuando era pequeño, pues tenía indios y vaqueros. No sé, a lo mejor eso se podría considerar ahora racista o algo. Yo tenía mis indios y mis vaqueros y tenía una diligencia y me lo pasaba fenomenal, ¿no? También tenía un Winchester que lanzaba flechas. Ay, juventud, juventud, ¿no? Bueno, ¿qué más cosas pasan en el mundo? El Banco de Japón también ha subido tipo de interés en una decisión que estaba más o menos descontada, pero sube los tipos de interés, los pone, fíjese cómo está Japón, que sube los intereses al 0,5%, y es el nivel más alto desde el año 2008. Alguno dirá, ¿cómo estarían antes, no? Pues sí, ¿cómo estarían antes? Porque estamos hablando de más de una década de tasas ultra bajas. El Banco Central Nipón ha tratado de sacar al país de su largo ciclo deflacionario haciendo esta subida de tipo de interés y, como ya he comentado en alguna ocasión, pues con el objetivo de sacar al yen del pozo en el que está, y que también es verdad que hasta ahora pues este yen devaluado ha permitido a Japón exportar barato, fundamentalmente coches, también otros elementos, pero la situación monetaria es insostenible. ¿Por qué no habla Trump de Japón? ¿Por qué no habla Trump del déficit comercial con Japón? ¿Por qué no amenaza con aranceles si está compitiendo de forma desleal con una guerra de divisas? Porque Japón es fundamental, no solo desde el punto de vista geopolítico, esa rana venenosa, sino también porque es el principal acreedor de Estados Unidos extranjero en estos momentos. Es el principal acreedor por encima de China. Por eso, si sube tipos, si eleva el coste de endeudamiento el Banco Central de Japón, pues pone en peligro a esa deuda norteamericana, por ser el principal acreedor extranjero. Si con la subida de tipos en Japón retorna cierto capital al país y el gobierno nipón, además de subir los tipos, decide vender esos títulos de deuda a Estados Unidos para respaldar su divisa, pues el tesoro del señor Bessent va a tener un problema. En realidad ya lo tiene. Igual que lo tenía Janet Yellen, que dentro de todas las fechorías que ha cometido Janet Yellen, yo le alabo, por un lado, haber ocultado la crisis bancaria en Estados Unidos, porque la ha ocultado, no es que la haya desactivado, la ha ocultado. Y en segundo lugar, la gestión que ha hecho con los nipones, a los cuales ha obligado a dejar de vender deuda pública a Estados Unidos. Y mientras en China, en esta guerra de divisas, por ya también concluir un poco el tercer vértice del triángulo, el yuan se está apreciando. El yuan fue la primera línea de defensa contra los aranceles de Trump. Pekín se preparó para ello. Permitió que la moneda se depreciara considerablemente desde que Trump ganó la presidencia en noviembre, pero ahora mismo, después de las recientes conversaciones entre Trump y Xi Jinping, el yuan está recuperando terreno. ¿Qué nos está diciendo esto? Nos está diciendo que entre Trump y Xi Jinping hay un acuerdo de no agresión. Uno dirá, ¿pero cómo puede ser esto? ¿No están amenazando con aranceles? No. Hay un acuerdo de no agresión. O por lo menos de que la sangre no llegue al río. Es que China es mucho China. Claro. O sea, a Alemania, parece mentira, pero es así, la puedes amenazar. A España, antes de que la haya amenazado, ya ha desaparecido el aceite de oliva español de Amazon, lo cual es verdaderamente no lo ha encontrado llamativo. Usted, hasta esta mañana otra vez buscando, no lo ha encontrado. No, ha desaparecido. Y yo me imagino que puede aparecer a lo mejor a final de semana, pero al triple de precio, con lo cual pues no se lo va a comprar nadie, ¿no? Pero el punto al que voy es que, claro, China es mucha China, ¿eh? Es mucha China y que hay una interdependencia notable y que yo me he hartado de contarlo, de explicarlo, de exponerlo con datos, con informes. Señores, Trump y Xi Jinping tienen que llegar a muchos acuerdos y esos temores a los aranceles masivos parecen estar disminuyendo y por eso se está apreciando el yuan. Claro, de esta manera también consigue Trump que con esta apreciación del yuan pues consigue que esa batalla comercial pues sea un poco más pareja, vamos a decirlo así, para que todo el mundo nos entienda. Recuerden los grandes especialistas que nos están escuchando, que me consta que existen, hay que intentar explicar las cosas de forma sencilla para que la gente lo entienda, para que el común de los mortales lo entienda y en algunas ocasiones al realizar determinadas comparaciones, pues aunque no se especifiquen las cosas al detalle,
pero es más que suficiente para que las personas que no controlan mucho de economía también puedan tener acceso a esta información. De hecho, es a ellos a los que más les interesa conocer esta información, porque se les utiliza precisamente y se les manipula con ello. Voy a hacer un comentario antes de pasar al cohete español, que han salido datos de crecimiento de España, que dicen que España es la locomotora de Europa ahora mismo. Agárrense a la silla, que ahora se lo voy a contar. Pero antes de eso quiero hacer un breve comentario sobre el tema de divisas. España no es que no sea la locomotora de Europa, es que no es ni la tartana del Chirri. O sea, las cosas ahora, como son. Alguno dirá, ¿los otros cómo estarán? No, bueno, ahora lo comentamos. Pero es en relación al comentario que quiero hacer para acabar ya el tema de divisas. El tema de la lucha por la hegemonía, ¿no?, de las divisas de reserva entre el dólar y el yuan. Se ha escrito mucho, hemos hablado nosotros también de la alternativa BRICS. El yuan es una moneda que poco a poco, cada vez más en las transacciones internacionales, está cobrando fuerza, sobre todo a raíz de todo lo que ha pasado con la guerra de Ucrania, la expropiación, congelación de las reservas del Banco Central ruso y la tendencia a la desdolarización que se está produciendo en todo el planeta. Hoy en día, en estos momentos, el dólar estadounidense tiene una participación del 50% en los pagos globales, del 50%. Es verdad que hace unos años rondaba el 60, estaba en el 57, 58, ahora mismo está en el 50. El yuan está en el 3,75. Es decir, ¿vamos a un sistema o un modelo que en el futuro el yuan pueda tener una mayor presencia internacional? Sin ninguna duda. ¿Llegará el yuan a tener un peso específico que sea una de las 2 o 3 principales divisas de reserva? No tengo ninguna duda. Pero ahora no es así, no estamos en ese escenario. Y de hecho a China tampoco le interesa que sea así, porque si tu moneda se aprecia muchísimo, ¿cómo vas a seguir siendo la principal potencia exportadora del planeta? La segunda divisa en pagos internacionales, en pagos globales, es el euro con un 20% aproximadamente. Y el tercero es la libra con un 7%. Es decir, el yuan sería el cuarto, pero con un 3,75%. Es decir, nadie le tose al dólar en estos momentos. Y esto tiene implicaciones notables porque si todos sacan sus divisas digitales de banca central y Estados Unidos no, Estados Unidos tiene una gran ventaja. Porque la divisa digital de banca central lo que hace es envilecer tu moneda. Hace que sea una moneda menos deseable para el resto. Y esto es una ventaja que tiene Trump y que tiene ahora la política norteamericana y que es una novedad, porque Biden sí que estaba en el tema de la divisa digital de banca central. Vamos con el cohete español. Estaba desayunando esta mañana y leo: la economía de España vuela y deja atrás a Francia y Alemania. El cohete. El Producto Interior Bruto... Y el que no se lo quiera creer que reviente, claro está. El Producto Interior Bruto bate todas las previsiones con un avance del 3,5%. La inversión se dispara, la construcción y la industria despiertan y el consumo de los hogares reacciona al alza frente a la demanda externa. Bueno, pues se podrá imaginar cómo está en estos momentos Pedro Sánchez. Pecho palomo, más contento que nada, ganamos a todos. Esto me recuerda mucho a la época aquella de Zapatero. ¿Se acuerda usted, don César, cuando decía que crecíamos más que Alemania? Sí, y que estábamos en la Champions League. Exacto. Sí. No, es que claro, estas estupideces hay que recordarlas, claro, porque Zapatero ha sido una desgracia, sí. verdaderamente, que vamos, luego vino Rajoy y fue más desgraciado todavía, pero en cualquiera de los casos... En la balanza andan así, sí. Lo que pasa que, claro, es que no estábamos acostumbrados. Es decir, a pesar de lo mal que se pusieron las cosas en la época de Felipe González, pero como también hizo alguna cosa buena, pues mucha gente realmente no lo sufre así. Pero claro, como luego vino la era Aznar, que fue bastante buena, claro, sobre todo viniendo de la etapa de Felipe González. Luego la ves en el vacío y ya no es tan buena, pero en aquel entonces, por comparación, parecía una locura. De pronto llegó Zapatero y aquello fue, pero vamos, una plaga bíblica, ¿no? Hay 3 momentos, contando con este, en los cuales se nos ha presentado esa idea de que somos locomotora. Una fue nada más entrar en el euro, estamos hablando de gobierno Aznar, con Rato, que era cuando empezó el euro, Alemania y Francia estaban en déficit público y no cumplían ellos mismos las reglas fiscales que habían creado. Y entonces se vendió la idea aquella del milagro español, ¿no? Un milagro español basado fundamentalmente en que pasaron los tipos de interés de estar al 17% al 2% y se endeudó
hasta el tato, ¿no? Lo cual, pues evidentemente no es algo positivo. La gente se fija en el tema de que si se liberalizó o no el suelo. No, toda la explicación está en dinero creado de la nada del Banco Central. Luego, posteriormente, pues se lo tuvimos que devolver a los alemanes y a los franceses con creces, ¿no? Cuando llegó la crisis de 2008. Luego hay otro momento, justo, el que esto está mencionando, el de Zapatero y ahora el de Sánchez. Claro, tú coges las cifras y dices que España está creciendo un 3,5 y claro, todo el mundo dice, pero ¿cómo puede ser? O sea, si Francia está creciendo un 1, si Alemania está en recesión, si Italia está creciendo un 0,4%. Es verdad que España, con todo el follón de la crisis energética de la guerra de Ucrania, se ha visto menos afectado porque no era tan dependiente del gas que llegaba por el oleoducto de Rusia. Es más, se está aprovechando porque está comprando ingentes cantidades de gas natural licuado. Pero claro, realmente las cifras no dan, Publica JP Morgan un informe acompañando todo esto, señalando el extraordinario comportamiento de la economía de España, diciendo que nuestro crecimiento, claro, si lo pones en comparación con el del resto de economías del euro, pues que sería solo el crecimiento español 1/3 de todo el crecimiento del euro y que se debía en gran parte, decían los señores de JP Morgan, a la expansión del mercado laboral, cito textualmente, producto de la fácil y rápida integración de los ciudadanos que llegan de América Latina, por su afinidad cultural con los españoles y la cualificación de una parte de ellos que está permitiendo un avance notable de la productividad y por ende el Producto Interior Bruto en España. Y el que no se lo quiera creer que reviente, obviamente. Vamos a ver. O sea, que los señores de JP Morgan digan que España está creciendo porque están viniendo muchos inmigrantes de Hispanoamérica con una afinidad cultural y una cualificación muy superior en algunos casos a la de los nacionales y que esto está aumentando la productividad. Oigan, o están ustedes muy despistados, o son mentirosos profesionales, o hay un poquito de las dos cosas, ¿no? Vamos a ver los datos, las principales cifras. Son unos embusteros de mucho cuidado, punto pelota. Bueno, como lo mismo que mentieron a Mario Conde, ¿no? Cuando le dijeron, no te preocupes que nosotros te echamos una mano, primo, y cuando fue Mario Conde allí, oye, ¿no me ibais a ayudar? Pues no, ahora no, te vamos a dejar tirado como una colilla, ¿no? Y eso que estaba en la masonería, ¿eh? Sí. Usted imagínese si no hubiera estado en la masonería, vamos, lo hubieran ejecutado ya. Uno se va a las cifras y dicen, bueno, pero entonces, ¿cómo puede ser? ¿Qué está creciendo España o qué no está creciendo, ¿no? España está creciendo un 3,5% el Producto Interior Bruto, es decir, el valor, la producción de todos los bienes y servicios en un año, pero el gasto público crece un 5%. Es decir, el gasto público es lo que está tirando de ese crecimiento económico. Alguno dirá, bueno, pues entonces, si podemos aumentar el gasto público y tener crecimiento económico, bueno, pues ya hemos encontrado la solución, la cuadratura del círculo, el bálsamo de Fierabras. Pues no, señor, porque este gasto público crece basándose en unos ingresos fiscales confiscatorios recurrentes que no permiten, a pesar de los récords de ingresos fiscales, cerrar ningún año en déficit, con el déficit público en cero o en niveles cercanos a cero. Con lo cual el endeudamiento sigue creciendo. ¿A qué nivel está creciendo la deuda pública en España? Dato del Banco de España. La deuda pública en España está creciendo a un nivel del 3,7%. Es decir, que todo el crecimiento económico español se puede fundamentar o se puede basar en el incremento de la deuda pública. Entonces no estás creciendo, es lo que hemos comentado muchas veces. Si tú vas al banco y pides un crédito para pagar la luz, eso no es una inversión, eso es un gasto. Y mañana tendrás que pedir otro crédito para volver a pagar la luz. Y pasa otro crédito para pagar la luz, sobre todo si tus ingresos son inferiores, a tus gastos, a pesar de que tengas a la población con uno de los sistemas fiscales más confiscatorios de toda la eurozona. Luego uno se va a las cifras y dice, oiga, ¿y el gasto de los hogares? Dice, no, el gasto de los hogares está creciendo, pero 2 puntos menos que el gasto público. Dice, la formación bruta de capital, elemento fundamental para ver si tienes una economía sana, está creciendo un 2,4. Dice, las exportaciones están bajando, se están desacelerando. Construcción un 2,3, pero fundamentalmente gracias, insisto, a la obra pública. Entonces, claro, te fijas en los datos y es la administración pública la que a niveles ingentes de deuda y de gasto público están consiguiendo el crecimiento. Es verdad que Francia lo está intentando mediante esta vía, pero no lo ha conseguido. Es decir, la capacidad de Francia para utilizar el gasto y la deuda pública para generar crecimiento se ha terminado ya, porque esto es otro de los factores importantes. Y eso que Francia tiene la Françafrique, aunque la vayan echando poquito a poquito los africanos, pero tiene una Françafrique que España no tiene ni de casualidad. A ver, España, a la hora de destinar gasto público a mansalva para generar crecimiento artificial, es una especialista.
es una especialista. Claro, esto tiene las patas muy cortas. Claro que tiene las patas muy cortas. Y en un contexto normal no se podría hacer porque nos estaría exigiendo Bruselas que hiciéramos ajustes fiscales, etcétera, etcétera. ¿Por qué no es un contexto normal? Porque las elecciones de Alemania son dentro de 3 semanas, dentro de 4 semanas, y ahí lo que va a hacer precisamente Alemania es reformar su constitución para quitar el freno de la deuda. Entonces, en esto somos los mejores de Europa. Tienen gastarnos el dinero que no tenemos, el dinero de los demás, somos los mejores. Y por eso estamos creciendo. ¿Eso es una buena noticia? Hombre, pues evidentemente no. Evidentemente no. Alguno pensará, bueno, mejor esto que una recesión o que no crecer. Hombre, lo peor que puede haber es que te estés endeudando de forma masiva, de tal manera que las generaciones futuras van a tener que soportar un coste elefantiásico. Un coste que en términos, si hubiera un mercado real de deuda pública y no tan intervenido, no se podría producir porque las primas de riesgo se habrían disparado. Pero como está el Banco Central comprando, como está Úrsula tan contenta con Pedro, pues dicen, bueno, pues estos que tiren. El cohete español. El cohete español. Un cohete que, como digo, es completamente falso. Hablando de Úrsula. Úrsula von der Leyen y el Pacto Verde Europeo y el New Green Deal. Vamos a hablar este sábado un poco de Davos y el discurso de Úrsula, sobre todo en relación con el saqueo de África. Pero quería comentar una cosa, por eso traía yo mi bolsa verde con el dinero para los sobornos. Ha publicado el periódico holandés de Telegraph, porque hay algún despistado que piensa que son los británicos. No, han sido los holandeses de Telegraph. Han publicado un reportaje de investigación. En España lo ha publicado la revista Jara y Sedal, revista del sector primario, revista histórica, por si alguien quiere ir a buscar el artículo en español. Han desvelado que la Unión Europea ha estado pagando de forma recurrente en secreto a grupos ecologistas para promover ese New Green Deal y sobre todo para atacar al sector agrícola europeo. El medio cita una serie de contratos, hasta ahora confidenciales. Ellos han tenido acceso a uno de esos, pero tienen constancia de que existen más. Hay uno por valor de 700.000 euros. Una cifra destinada, según dice el contrato, a guiar el debate sobre la agricultura. Fíjense qué cucos son. Entonces, a raíz de estas informaciones, políticos europarlamentarios de izquierda y de derecha, o de la bancada de la izquierda y de la bancada de la derecha, vamos a ser más exactos, han exigido durante un debate en el Parlamento Europeo que se vaya aclarando todo este escándalo, que ya les adelanto yo, que va a pasar como en el Morocco Gate o como en el Qatar Gate, que buscarán pues algún cabeza de turco y poco más. Esta financiación iba destinada a promover las reformas del excomisario Frans Timmermans relacionadas con el Green Deal europeo, el denominado Nuevo Pacto Verde Europeo, también conocido, pues insisto, con este concepto, el Green Deal, el cual perseguía o persigue, porque no está derogado, alcanzar la neutralidad climática para el año 2050. Esta barbaridad que siempre hemos dicho que es imposible. Este dinero iba dirigido no solo para que las organizaciones ecologistas emitieran ciertos informes planteando o atacando al sector agrícola, sino también para presionar a eurodiputados y a parlamentarios de los diferentes estados, así como a miembros de gobierno. Y se les pagaba con un fondo de reptiles, un fondo multimillonario, destinado a subsidios climáticos y ambientales que gestiona la propia Comisión Europea. Y ese dinero que nos dicen que se emplea, dinero de los contribuyentes, que se mete en un fondito y que luego se supone que ayuda a determinadas empresas a adaptarse a este New Green Deal, va destinado, en buena medida, a sobornar, a pagar, a financiar chiringuitos ecologistas, porque hay que llamarlos como lo que son, aunque algunas sean organizaciones con rancio abolengo, a pagar esos chiringuitos para que diseñen informes ad hoc que movilicen a determinados políticos y para hacer propaganda, poniendo por delante la restauración de la naturaleza, que es esa ley Restore Nature, así se llama, ese concepto tramposo, para acabar con las opciones de la agricultura europea. Esto es algo que algunos sospechaban, esto es cosas que algunos hemos denunciado y ahora, bueno, pues ya es evidente que esto se está produciendo. ¿Cuál es el problema? Pues el de siempre. Esto no es que haya pasado antes, es que sigue pasando en estos momentos. Y seguirá pasando mañana, y pasado, y al otro. La mayor parte del dinero que se destina al denominado Pacto Verde va dirigido a chiringuitos, a amiguetes
a medios para hacer propaganda, a universidades para hacer fondos, para hacer estudios cuyas conclusiones saben antes de haber empezado las investigaciones. Sí, unos estudios que están más cargados que los dados de un taur. Porque ya los sinvergüenzas de los profesores universitarios, y en fin digo sinvergüenzas sin querer ofender a los sinvergüenzas, pues ya saben lo que va a salir. Ya saben lo que va a salir. De hecho, y es que les pagan para que salga lo que ellos quieren. Y como son unos sinvergüenzas que no tienen ni moral, ni decencia, ni integridad profesional, ni cosa que se le parezca, pues bueno, pues ellos escriben eso, porque al año que viene les encargarán otra cosa o les organizarán un seminario o un ciclo de conferencias y esos canallas sin la menor integridad profesional cobrarán todos. Buena parte de estas organizaciones ecologistas son las que están intentando secuestrar el movimiento que en España además es un movimiento creciente, que está pues planteando que realmente pues todo ese desarrollo de las energías renovables se está haciendo no solo bajo la cultura del pelotazo, sino en muchos casos afectando a esos propios entornos naturales. Porque tenemos ahí a muchos elementos que van de ecologistas por la vida y que realmente pues cuando uno les escucha las conferencias, lee sus estudios, se da cuenta de que todo está cortado por el mismo patrón del Club de Roma, ese Club de Roma decrecentista, ese Club de Roma que planteaba o que puso de moda la palabra sostenible, aquel autor que indicaba en el prólogo de su libro que el mayor cáncer de la naturaleza era el ser humano. Ese tipo de gente es la que está aquí metida. Sí que cuidado, y lo digo porque sé que nos escuchan muchas personas que están en asociaciones ecologistas, que están algunos luchando precisamente para que ese auge desorbitado, sin control sobre todo de las energías renovables en España, pues no termine afectando aún más, ¿no?, a ese territorio, a esos campos, a esos pueblos. Cuidado, porque tienen ustedes el enemigo en casa. Y me consta que algunas de las personas que están en esta lucha, porque así me lo han trasladado a mí personalmente, se empiezan a dar cuenta de que tienen a ese enemigo en casa. Y en muchas ocasiones pagados con dinero público, pagado con dinero que nos sustraen a los contribuyentes y que luego se reparten estos fondos de reptiles. He utilizado voluntariamente la expresión fondo de reptiles porque es la que se empleaba en el caso de los ERE, famoso de Andalucía. Entonces, bueno, y venía antes del dinero de inteligencia y de la policía que se repartía de mala manera. Vamos, a veces se robaba directamente. Esta gentuza es también la que diseña unos planes que hacen que vayan desapareciendo las presas en España, o que el agua, que es de todos los españoles, vaya a parar a multinacionales extranjeras. Es decir, esta chusma, en última instancia, no actúan en muchos casos por idealismo. Habrá gente que sea tonta y efectivamente se lo crean y repiten el dogma, como había quien repetía en su día los artículos del catecismo del padre Ripalda. De forma muy similar, sí. De forma muy similar. Pero hay gente que no, en absoluto. Hay gente que lo que pasa es que efectivamente estas historias cobran por ellas. Y cobran por ellas entregando totalmente lo que es el futuro del país y el presente del país a multinacionales extranjeras y a oligarcas. Y esto tiene que quedar claro. Esta gente no defiende el pueblo, la naturaleza o los dulces animales. No son traidores. Son traidores, canallas vendidos y tontos útiles. Sí, también los hay muchos. Por ejemplo, hemos hablado antes de la ley Restore Nature o del denominado New Green Deal o Pacto Verde Europeo. Publicaba el periodista Benjamín Santamaría hace unas horas en España sobre la nueva ley animalista que está preparando la Unión Europea. Una ley sobre el transporte de ganado que va a provocar, según los cálculos de la Asociación Nacional de Industrias de la Carne de España, va a provocar una caída de la producción de hasta un 17% en algunos tipos de carne, con la correspondiente subida de precios para el consumidor. La Comisión Europea, que está recibiendo pues esos inputs de los productores diciéndole: ¿a dónde vais, muchachos? Habéis diseñado una ley en vuestros salones, en vuestros despachos, con la moqueta, que os vais a pasar tanto de frenada que vais a hundir uno de los principales sectores. No se dan cuenta estos productores, estas asociaciones, que ese es el objetivo de los burócratas. Entonces, cuando han ido a quejarse y han dicho: oiga, van a sacar ustedes una ley que es completamente destructiva, dicen: no. Es que nosotros hemos tenido en cuenta las consideraciones sociales, económicas y medioambientales y están por encima de los derechos que puedan tener ustedes o las personas para acceder
a este tipo de producto, en este caso la carne. No estoy hablando de carne de vaca, sino en este caso afectaría sobre todo a la carne de cerdo. España es líder en exportaciones de carne de cerdo y el sector es uno de los más importantes de la industria alimentaria. Ahí tenemos la suerte que Marruecos no puede competir con nosotros porque es un país islámico. Ahí nos hemos salvado. O sea, la carne de cerdo evidentemente a España le ha salvado, ¿eh? O sea, ahí que procuren ver cómo lo siguen haciendo, porque ahí Marruecos ni siquiera con el respaldo de la Casa Blanca puede competir con España. En algo tendría que tener algún tipo de ventaja España, ¿no? ¿Sabe usted que han sacado los de Neutral de Ana Pastor un diccionario, ¿no? Con los términos que se emplean para definir en algunos casos a los marroquíes, como los que no comen jamón, o Jovenlandia en algunos casos, ¿no? Que también se emplea, y decían que eso era otra muestra de racismo, ¿no? O sea, si decimos marroquí, es ser racista. Si digo que es los que no comen jamón, es ser racista. Si digo que es el régimen de Mohamed, también soy racista. Bueno, no, lo que pasa es que los lectores de Ana Pastor y compañía, pues como dicen en Andalucía, tienen un toque dado. Es decir, que de la cabeza no está muy bien por no ir por otra vía, ¿no? ¿Usted cree que alguien hace caso de Ana Pastor después de todo lo que ha salido de los fact-checkers, de que han quedado desacreditados, de que los han echado de lo que antes era Facebook, etcétera? ¿Usted cree que alguien puede hacer caso de Ana Pastor? O sea, no sé. Dice que una forma de criminalizar a los migrantes es decir segarro amigo, que es una expresión que pretende ser cómica, con la que se hace referencia a una persona marroquí que imitando su acento pide un cigarro a alguien para intentar robarle. ¿Qué le parece el diccionario de Neutral? Segarro, amigo, segarro. En esas manos estamos, ¿no? Volviendo al tema de la ley, que esto es importante. Fíjense lo que hace la Comisión Europea. Dicen, bueno, tenemos un sector que en Europa pues está bien, además tenemos un país como España que nos están diciendo que es la locomotora europea y que pues desde un punto de vista económico no tiene grandes elementos o grandes variables que pueda poner sobre la mesa, más allá del tema de las renovables. Bueno, pues, ¿qué hacemos? Vamos a cargarnos el sector de la carne. Prohibición. Se prohíbe el transporte de las hembras preñadas que se encuentren el 80% del periodo de gestación. Es decir, vamos a estar ahí a ver. O sea, tú puedes abortar y puedes asesinar al niño si lo lleva una mujer en la tripa. Pero cuidado que no se pierda el cerdito. Aumento de la edad mínima de transporte de terneros hasta las 5 semanas de edad. Incremento de las densidades de carga. Incremento de altura mínima. Obligación de llevar un libro de registro para trayectos cortos. Hay que llevarlo todo registrado. Límite de 9 horas de trayecto cuando van al matadero. Hombre, digo yo que si vas al matadero ya te da igual 9 que 10 horas. ¿No? Y luego, limitaciones de temperatura. Vamos a tener que poner aire acondicionado también en el transporte de los animales, ¿no? Sí, hombre, pues ya que los van a matar, que vayan fresquitos. O sea, yo en mi comunidad... Hay que ser imbécil. Mire, sinceramente, ¿qué quiere usted que yo le diga? O sea, esto que dice Trump de volviendo al sentido común, sí. Pues sí es que es la pura verdad. O sea, es que esto es contrario al sentido común. Y es justificar subvenciones y demás mamandurrias. Y además te carga sectores. Yo que estoy haciendo aquí el programa en verano, porque la comunidad de vecinos donde yo vivo no me deja poner la máquina de aire acondicionado en la habitación en la que estoy. Y tengo que hacer una obra tremenda para que me pueda llegar el aire acondicionado a esta habitación. Del orden de 10, 12.000 euros, que no me voy a gastar en eso. Y estoy haciendo el programa muchos días a 35, 36, 37 grados. A mí que me den morcilla. Pero eso sí, si va un animal al matadero, por favor, vamos a ponerle un poquito de aire acondicionado. Bueno, ahora ya sabe usted que vamos a tener seguridad social para los perros en España. Es decir... Pues yo lo comprendo. Mire, me parece una medida política inteligente porque como la gente cada vez tiene menos hijos y cada vez tiene más mascotas, y sobre todo cierto tipo de mujer feminista de más de 50 años y botella de ginebra, pues esa tiene perros, gatos, ni se sabe, no ha tenido hijos y ya es imposible biológicamente que los tenga, ese es un voto cautivo para Sánchez. O sea, la medida es inteligente. El gobierno va a ofrecer veterinario gratis o low cost para los animales con dueños en situación de vulnerabilidad. El programa se llama Mejores Amigos y va a formar a los trabajadores sociales sobre la atención específica que requieren estos propietarios, los propietarios en situación de vulnerabilidad, para darles pautas sobre cómo manejar las diferentes situaciones a las que se pueden enfrentar y van a ofrecer el veterinario gratis.
acaba de dar usted en una de las claves que muy poca gente sabe. En España hay 3 millones más de perros que de niños. Es espectacular el dato. Pues saque usted consecuencias en cuanto a votación. O sea, es que... Van a votar los perros en un momento dado, podrían votar. Van a votar... Los dueños sí. De momento los dueños. Claro. Lo de los perros, todo depende de cómo le pilla Sánchez. Pero de momento es así. Claro, pero no le demos más vueltas. O sea, es que eso es una barbaridad, pero una barbaridad de votos. Oiga, tiene usted un partido que es el PACMA, que, hombre, no tienen la menor posibilidad de sacar un diputado, pero tienen miles de personas que los votan todos los años. Pues habrá gente que llegará a la conclusión de que el voto útil es el voto Sánchez porque te va a salir el veterinario casi gratis. Eso sí, si tú eres un español, la Seguridad Social no te cubre el dentista. No te cubre el ELA, no te cubre las enfermedades raras, no te cubre docenas de cánceres, no te cubre las gafas, no te cubre además lo que sería una terapia psiquiátrica, te cubre que te empastillen, pero no la terapia psiquiátrica, etcétera. Ahora, eso sí, a tu perro le va a salir las vacunas, la revisión y tal. Y como tú ya no tienes niños ni los vas a tener y te pasas amorrada la botella de ginebra buena parte del día cuando vienes deprimida y odiando a los hombres, de vulnerabilidad, claro, pues tú sí que estás en esa situación, pues nada, el perro, los gatos, etcétera, pues vota Sánchez. Hay 9,3 millones de perros y 6,6 millones de niños menores de 14 años. España ha registrado, el último dato que miré era el del 2023, la cifra más baja de natalidad desde el año 1941. Escalofriante, ¿verdad? Pues esto en el año 1941 tenía lógica porque se había salido de una guerra civil, pero es que había todavía decenas de miles de españoles en la cárcel, porque formaban parte del Ejército Popular de la República. Y había centenares de miles de españoles que estaban en el exilio, más luego lo que fue la sangría de la Guerra Civil. O sea, tiene una lógica que cayera la natalidad, pero usted me dirá ahora. Bueno, el tema fiscal, la persecución de la familia y luego el tema económico, ¿no? Miren, hay un informe de Rising, la empresa Rising, que hizo, creo que fue en noviembre del año pasado, pues si alguien lo quiere buscar, el coste de criar un hijo en España. Criar un hijo desde el nacimiento hasta la emancipación, según el informe de Rising, cuesta 335.000 euros. ¿Somos héroes los que tenemos hijos? Somos héroes. Pero no solo por el tema económico, es decir, no tengan la visión economicista. No, somos héroes porque estamos perseguidos, porque se persigue a la familia, porque se persigue al hogar y porque se persigue un modo de vida que al final es el que ha llevado la civilización a todo el planeta y que quiere ser castigado con esa cultura woke que afortunadamente esta es la principal y la mejor noticia quizás, sobre todo de cara al exterior de la llegada de Trump, que está en retirada. Veremos por cuánto tiempo. Nosotros seguiremos siendo héroes. Yo soy padre y autónomo, con lo cual ya, don César, soy héroe por partido doble, ¿no? Bueno, lo suyo, vamos, es David Crockett en el Álamo, vamos, es algo tremendo. Bueno, me voy a llevarle el dinerito y iba a sobornar ecologistas, pero no. Padre autónomo, pero bueno, lo suyo es algo... Creo que me voy a quedar con la bolsa de los sobornos de los ecologistas, me lo voy a quedar yo. Lo que se ha perdido el cuerpo de Marines viviendo usted en España. Porque, que me pongan a mí al cargo del programa Mejores Amigos, que ya verían cómo les iba a arder el pelo lumbre a estos. Sí, efectivamente, se iban a enterar de lo que vale un peine, realmente. Bueno, don Lorenzo, como siempre, interesantísimo todo lo que usted cuenta, magníficamente como lo cuenta, además, y mañana más, siempre. Mañana nos vamos a encontrar... Mañana vamos a hablar del Made in Europe, de Ursula von der Leyen. Bueno, me parece verdaderamente estupendo. Yo creo que es algo que realmente es estupendo. Ahí vamos. Fuerte Hasta abrazo. Mañana. Un abrazo muy fuerte, adiós.